Hola, buen día. Soy la doctora Leida Vélez Guzmán. Soy médico pediatra. Formo parte del programa de la atención a la salud de la infancia y la adolescencia de la Secretaría de Salud de Coahuila. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de asma en menores de 18 años en el primer y segundo nivel de atención. Primero, hay que hablar sobre la definición de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas en la que participan diferentes células, mediadores químicos que van a hacer que se presenten una sintomatología ya clásica. Va a haber la presencia de lo que es reactividad traqueobronquial, desencadenando lo que es tos, sibilancias y aumento del trabajo respiratorio. Dentro de los factores de riesgo encontramos diferentes factores que son ambientales, como lo es el humo del tabaco en un paciente que sea un fumador pasivo. Si los padres, los abuelos, algún tío dentro de casa fuman, esto nos va a predisponer a que ese niño, ese paciente pueda desarrollar en algún momento algún cuadro de asma, más si tiene algún factor hereditario. La contaminación aérea y automotriz también es muy importante, las infecciones respiratorias virales y el uso de antibióticos durante la infancia. Además de algunos alérgenos que estaremos hablando de ellos, pueden ser intramuros o extramuros. En esta tabla hablo un poco sobre los factores. Los dividimos en inherentes al huésped y algunos ambientales. Dentro de los inherentes al huésped encontramos algunos factores genéticos como la predisposición. Si ya hay antecedentes de atopia, va a ser un factor importante para que ese paciente pueda desarrollar algún cuadro de asma. Además, si este niño durante la primera infancia presenta lo que es hiperreactividad bronquial, pues también va a ser un factor importante. La presencia de obesidad y también el género. Esto es un cuadro que se presenta mucho más frecuente en niños que en niñas. Dentro de los factores ambientales tenemos algunos alérgenos, los intradomiciliarios, que son los ácaros, o los epitelios de los animales que se encuentran en casa, o lo que comúnmente llamamos pues la caspa del perro, del gatito, del conejo, algunos alérgenos de cucarachas, las esporas de hongos y levaduras, así como algunos alérgenos extradomiciliarios en donde encontramos principalmente lo que son pólenes, hongos, levaduras y las infecciones que hablábamos hace un momento, sobre todo las infecciones virales, el tabaquismo pasivo y la contaminación ambiental. Es muy importante la educación para la salud. Debemos de tener en cuenta que hay que fomentar una medicina preventiva más que una medicina curativa. Los planes de educación para la salud van principalmente enfocados a los padres y a los niños con asma, y esto nos van a dar como resultado una mejoría en la función pulmonar de ese paciente y un buen automanejo del padecimiento. Así vamos a lograr disminuir lo que es el ausentismo escolar y obviamente pues disminuir la sintomatología del paciente. Es muy importante identificar y reducir la exposición a los factores que son desencadenantes, como ya los hablábamos hace un momento, la contaminación ambiental, las infecciones virales, la exposición al humo del tabaco o a diferentes alérgenos. Las medidas de control ambiental, pues obviamente hay que evitar lo que es el humo del tabaco, evitar medicamentos o alimentos o aditivos que puedan desencadenar un cuadro de asma, lavar sábanas y cobijas semanalmente con agua caliente y dejarlas al sol. En los animales, pues de preferencia, si tienen en casa alguna mascota, que el baño sea semanal para evitar estar acumulando la caspa de estos animalitos. Los pólenes, en cuanto a los pólenes exteriores, pues lo que se recomienda es que durante la tarde y la noche se cierren las ventanas de la casa para evitar que estos pues entren a la casa, y en cuanto al moho hay que reducir la humedad que está dentro de la casa para así evitar que ese niño pueda desencadenar una crisis asmática. Es muy importante realizar un diagnóstico temprano. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como en todas las patologías, en base a la clínica. Hay que recordar que en los cuadros de asma se va a presentar disnea,
sibilancias expiratorias, esto es muy importante para diferenciar con otras patologías, la tos y la opresión torácica. Para el diagnóstico temprano también en pediatría nos basamos en base a una tabla que es un índice predictivo de asma. Esta consta de criterios mayores, que son 3, y los criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos si alguno de los padres es asmático, si el niño presenta dermatitis atópica o tiene sensibilización, ya conocida a algún alergeno, o dentro de los criterios menores, las sibilancias no relacionadas con cuadros gripales, eosinofilia en sangre periférica mayor al 4% o la sensibilización a lo que es huevo, leche o cacahuate. Es muy importante que hay que tener en cuenta que en el año previo, si ese niño presentó 3 cuadros de sibilancias con algún criterio mayor o con 2 menores, podemos estar sospechando fuertemente de que se esté tratando de un cuadro de asma. Para hacer el diagnóstico también tenemos que hacer un interrogatorio de manera dirigida y muy bien intencionado, enfatizando en la identificación de los factores de riesgo que ya hablábamos hace un momento, la historia familiar y personal de las alergias, así como los síntomas clave. Hay que ver también si este paciente presenta un empeoramiento de los síntomas durante la noche o la madrugada posterior a la realización de algún ejercicio físico o alguna infección viral. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues obviamente si presenta algún dato de dificultad respiratoria, pero sobre todo si este paciente presenta sibilancias expiratorias, que lo hablábamos hace un momento, la expiración forzada, la presencia de un tórax silente ya en un estado más avanzado, que ya no podemos escuchar cuando entra o cuando sale el aire, la presencia de un fenotipo atópico que puede presentar dermatitis, hiperemia conjuntival, edema en la mucosa nasal, la hipertrofia de los cornetes o la presencia de un surco dorsonasal. Además, pues si un paciente está grave, vamos a ver mucho más acentuado lo que son los datos de dificultad respiratoria. Puede presentar cianosis, aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción subcostal, entonces es muy importante revisar a nuestro paciente. ¿Con qué podemos hacer el diagnóstico diferencial de un cuadro de asma a otra patología en el área pediátrica? Hay que descartar que sea un cuerpo extraño. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? El niño anda jugando con algún objeto pequeño o se acerca a la cocina y es un cuadro que va a empezar de manera súbita, cuando es una obstrucción por cuerpo extraño. Estos niños lo que presentan es, empiezan con tos y si ese cuerpo va bajando, va migrando, pueden empezar con más datos de dificultad respiratoria. Esto es una urgencia en el área pediátrica. También podemos hacer un diagnóstico diferencial con la disfunción de cuerdas vocales, la presencia de laringotraqueomalacia, que esto generalmente lo vemos desde el nacimiento, la presencia de estenosis traqueal o bronquial. Esto generalmente sucede o desde el nacimiento, que ya sea una malformación, o en pacientes que han estado de manera prolongada con intubaciones endotraqueales. Por la misma irritación que hace ahí el cuerpo extraño, tiende a hacer estenosis de estas regiones. O la presencia de laringotraqueitis, pero sabemos que en la laringotraqueitis hay una tríada clásica para hacer el diagnóstico, que es la tos traqueal, el estridor y la presencia de disfonía. O también con cuadros de bronquiolitis, que estos sabemos que son pues de origen viral. Dentro de los exámenes de laboratorio que podemos hacer para diagnosticar el asma, tenemos lo que es una espirometría con test de broncodilatador. Esto lo podemos hacer en pacientes con clínica sugestiva. Sin embargo, un resultado de este estudio no nos descarta que ese paciente puede estar cursando con un cuadro de asma. Para esto, tenemos un estudio de variabilidad de flujo expiratorio medio. Este estudio nos va a ayudar a determinar la función pulmonar de ese paciente, así como lo vemos en la tabla 3.
En la siguiente tabla, la tabla 4, encontramos la clasificación del asma dependiendo de su gravedad. Sabemos que se clasifica en asma intermitente, asma leve persistente, moderado persistente y grave persistente. Esta clasificación es principalmente en base a los síntomas que presentan los pacientes durante la semana, las exacerbaciones, los síntomas nocturnos, los resultados de la espirometría y la repercusión de los síntomas en la vida diaria de este paciente. Dentro del tratamiento, pues lo principal, la meta a la que tenemos que llegar es lograr y mantener un control adecuado. El tratamiento lo podemos dividir en dos, no farmacológico y farmacológico e inmunoterapia. Dentro del tratamiento no farmacológico es muy importante desarrollar una adecuada relación médico-paciente. Como punto número 2, debemos de identificar y reducir la exposición a los factores de riesgo. El punto número 3, evaluar, tratar y monitorizar al paciente asmático. Y el punto número 4, manejar las exacerbaciones del asma. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos medicamentos que los podemos dividir en controladores o preventivos y otros medicamentos que podemos utilizar de rescate. De los medicamentos controladores tenemos principalmente lo que son los glucocorticoides inhalados o sistémicos, los modificadores de leucotrienos, los beta-2 agonistas inhalados de acción prolongada o glucocorticoides inhalados, la teofilina de acción prolongada, las cromonas y los anti-IgE. Los medicamentos de rescate que podemos utilizar son los beta-2 agonistas inhalados de acción rápida, los anticolinérgicos inhalados que generalmente vienen asociados con los beta-2 agonistas, la teofilina y los beta-2 agonistas de acción corta. En la tabla número 5 presento el tratamiento de primera y segunda elección según la gravedad del asma. Aquí lo pueden observar. Vamos a hablar un poco de los efectos de los beta-2 agonistas. ¿En qué nos van a ayudar en el cuadro del asma? El efecto de los beta-2 agonistas va a ser una relajación del músculo liso bronquial. También va a ayudar a disminuir la permeabilidad vascular y prevenir la separación de las células endoteliales en las vénulas postcapilares. Va a disminuir lo que es el edema de la mucosa, va a aumentar la frecuencia del movimiento ciliar en el tejido bronquial y así va a ser mucho más fácil pues empezar a sacar esas secreciones que se producen. Los esteroides son el tratamiento farmacológico más efectivo a largo plazo. Estos son unos agentes antiinflamatorios los más potentes y obviamente pues nos van a ayudar en un cuadro de asma. Va a aumentar la síntesis de lipocortina, va a disminuir los eosinófilos circulantes y va a disminuir también la presencia de las células cebadas y los basófilos. Los glucocorticoides sistémicos, debido a los efectos secundarios que estos pueden tener si lo usamos de manera prolongada, se recomienda que solamente se administren en exacerbaciones agudas graves. La inmunoterapia es la única medida que va a cambiar la historia natural de la enfermedad. Su eficacia está bien documentada y nos va a ayudar produciendo una reducción de los síntomas y del uso de los medicamentos. Además de que va a disminuir también lo que es el desarrollo de la marcha atópica y este se va a recomendar principalmente en los pacientes que tienen dificultades para evitar algún alergeno. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a un paciente que presenta una crisis asmática? Sobre todo en pacientes que tienen pobre respuesta al broncodilatador, si tienen datos de una insuficiencia respiratoria, si el nivel de conciencia está alterado, si sabemos que ese paciente no tiene un buen apego al tratamiento y está casi seguro que se puede empeorar, si hay complicaciones del asma o si tiene ese paciente ya un historial de múltiples visitas al hospital o al área de urgencias, es mejor dejarlo hospitalizado. Estos son algunos datos
Realmente son pinceladas, pero es lo básico que nos va a ayudar para diagnosticar y tratar de manera adecuada a los pacientes con crisis asmática en primer y segundo nivel de atención. Gracias.